Éfeso, la iglesia que lo perdió todo. La iglesia que lo perdió todo. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Si lo tiene, le invito a que nos pongamos de pie y que leamos este pasaje que dice de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero hablarles de la iglesia que lo perdió todo, y quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hace grande a una iglesia? Un instituto de Estados Unidos, que se conoce como el Instituto para el Crecimiento de la Iglesia Estadounidense en Pasadena, California, ellos hicieron una encuesta entre 8,600 personas de 39 denominaciones diferentes. Encontraron que las iglesias que crecen son aquellas que son más cariñosas entre sí y con sus visitantes, sin importar la denominación. Aquí se hizo la pregunta para los presbiterianos, metodistas, bautistas, asambleas de Dios, etc. Y se encontró que es posible medir el grado de amor que los que asisten a esa iglesia sienten, sea por primera vez o sea que lleven tiempo allí. Se encontró que hay un 35% más en el grado de amor entre las iglesias que crecen que las iglesias estancadas o que están decreciendo, aquellas que están perdiendo miembros. Y esto es sin importar la teología o denominación. Se tomaron en cuenta factores como el liderazgo personal, edificios atractivos, la ubicación, si es de tendencia carismática o conservadora, si hay fervor evangelizador o no. Pero nada se compara con el amor que una persona siente al llegar a una iglesia, con la aceptación que una persona siente. Así que nos estamos dando cuenta que las iglesias que crecen más son aquellas donde sus asistentes perciben el amor de aquellos que están allí, perciben una sonrisa, perciben una identificación con ellos y con sus problemas. La 8ª parte del libro de Apocalipsis contiene los mensajes a las 7 iglesias. Y aun cuando fueron escritas hace casi 2000 años, tienen una aplicación actual. Existen 3 maneras de interpretar el mensaje que Dios da a cada iglesia. Miren, en primer lugar, hay que entender que son cartas literales escritas a 7 iglesias reales. Cada iglesia recibió una carta escrita por el apóstol Juan, que él a su vez la recibió de Jesucristo. Apocalipsis 1:11, es importante hacer notar esto porque no son fábulas, no es algo que queda en el pasado. Fueron iglesias reales que existieron en ciudades reales, con problemas reales, como los que nuestras iglesias y nuestra iglesia local enfrentan el día de hoy. Miren, yo soy el Alfa y la Omega. Escribe en un libro lo que has visto y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que son iglesias reales.
Cada nombre de cada ciudad que usted ve aquí era una iglesia como la de nosotros. Algunas eran congregaciones muy grandes, algunas eran iglesias muy pequeñas, algunas eran iglesias ricas, algunas eran iglesias que pasaban por dificultades económicas, algunas eran iglesias con falta de santidad, otras eran iglesias completamente comprometidas con la santidad de Dios. Cada carta empieza diciendo la frase: yo conozco tus obras. Cada carta contiene una promesa especial al que venciere. Cada carta contiene una oración final. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y además, cada carta comienza con una descripción de Jesucristo, apropiada para las necesidades, dificultades o problemas de cada iglesia en cuestión. En segundo lugar, ¿cómo interpretamos cada carta? Entendiendo que estas son de aplicación personal. No solamente iban dirigidas a grupos, también van dirigidas a individuos, porque muestran la clase de creyentes que han existido en toda época y en toda edad, en todo lugar y en toda iglesia local. Le aseguro que en esta misma iglesia hay creyentes que somos distintos uno del otro. Se ha manifestado la multiforme gracia de Dios a nosotros de diferente manera. Algunos batallaron en su vida pasada con el alcohol. Otros batallaron o batallamos con nuestro carácter. Otros batallaron con su lengua. Otros batallaron con un vicio o pecado. Hay que entender las cartas y estar dispuestos a recibir el mensaje que hemos de ver en cada iglesia, porque dice la palabra: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que es de aplicación personal. ¿Por qué? Porque hay creyentes que han perdido su primer amor, como Éfeso. Hay creyentes que batallan con ciertos pecados de la carne, como la iglesia de Tiatira. Hay creyentes que padecen persecución, como la iglesia de Pérgamo. Y hay creyentes que se mantienen fieles aún en medio de las pruebas, como la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Hoy muchos problemas que las iglesias modernas enfrentan se podrían resolver si nos apegáramos a las instrucciones que el Señor da en estas cartas. En tercer lugar, un principio más de interpretación es que hay que entender que cada carta contiene una expectativa profética. Hay quienes ven en estas cartas o las ven a la luz del desarrollo cronológico espiritual de la Iglesia Universal. Por ejemplo, hay quienes dicen que la iglesia de Éfeso proféticamente, universalmente en la historia, representa a la iglesia apostólica, mientras que la iglesia de la Odisea representa la condición espiritual de la iglesia que existirá antes de la segunda venida de Cristo. Si usted se da cuenta el día de hoy, hay muchas iglesias que están o permanecen tibias, no están completamente entregadas a Dios. Por estas razones es importante hacer un estudio apropiado de cada carta. Éfeso era la ciudad más prominente del Asia Menor. Se le llamaba la feria de las vanidades de Asia. Era una ciudad de muchos contrastes. Este era un lugar de encuentro entre gente culta y gente ignorante. Era un lugar de encuentro entre gente rica y gente pobre. Era un lugar de encuentro entre negociantes y artesanos. En este lugar había un templo dedicado a una diosa, la diosa Diana, la llamada diosa de los Efesios. Y quiero hacer notar esto que es muy importante, porque este templo se le consideró antiguamente una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaba hecho de mármol reluciente persa que medía 125 metros de largo. Era un templo inmenso. Poseía 130 columnas talladas a mano que se levantaban hasta una altura de 20 metros. Era un templo impresionante. 37 columnas de ellas estaban adornadas con piedras preciosas y oro. En el interior de este templo que usted ve ahí en la imagen,
Había un teatro con capacidad para 24,000 personas sentadas. Además, llegó a ser un santuario para los criminales. Y en ese templo, en su interior, estaba la imagen de la diosa Diana de Éfeso. Si usted la ve, es una imagen grotesca. Ellos decían que esta imagen había llegado del cielo. Así que ellos la adoraban como su diosa, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor. Esta diosa era la que gobernaba en esa ciudad de Éfeso. En esa ciudad, además, o en ese templo, había una gran galería de arte. Había una pintura de Alejandro Magno, el gran conquistador macedonio, pintada por un antiguo pintor llamado Apeles. En ese templo era el centro comercial de Éfeso. En él se guardaban grandes cantidades de oro. Al ser considerado un lugar sagrado, nadie se atrevería a robar allí o profanarlo. Era este templo considerado el banco central de Asia. Detrás de una cortina estaba la imagen de la diosa Diana. Era una imagen muy grotesca y grosera. Si usted la ve, es una mujer con muchos pechos en su cuerpo, desde la cintura hacia abajo. Así que esta era la diosa de la fertilidad. Tenía un garrote en la mano y un tridente en la otra, y este era el perfecto pretexto para que en este lugar se llevara a cabo la prostitución sagrada. Había mucha riqueza en este lugar. Se vendían estatuillas de esta diosa y de su templo. Incluso cuando el apóstol Pablo llegó a predicar allí, se hizo un gran alboroto, porque la gente empezó a creer en el Señor Jesucristo y la gente empezó a abandonar el culto a Diana. Así que el sindicato de orfebres de aquel lugar, que preparaba y vendía esas pequeñas imágenes de los templos, el sindicato se levantó contra Pablo y quisieron lincharlo. Allí Pablo fundó una iglesia durante su segundo viaje misionero. Así que la iglesia a la cual el apóstol Juan envía esta carta fue una iglesia que fundó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Priscila y Aquila predicaron allí. Apolo predicó allí. En su tercer viaje misionero, Pablo predicó allí 3 años. Hechos 20:31. Te invito a buscar este pasaje para ver el contexto de la fundación de esta iglesia. Hechos 20:31 dice de esta manera. Hechos 20:31 dice así: por tanto, son las palabras del apóstol Pablo a los líderes de esta iglesia, y les dice: por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo fundó esta iglesia. 3 años él estuvo predicando allí. Él preparó líderes, él preparó evangelistas, preparó predicadores, preparó maestros, preparó profetas, y luego los envió a predicar a las demás ciudades del Asia Menor. Así que me atrevo a decir que toda la obra evangelística fue iniciada por el apóstol Pablo, partiendo desde Éfeso. Durante 3 años él permaneció allí. Ahora él se despide de los ancianos de Éfeso y posteriormente les envió la carta a los efesios, y Timoteo, uno de sus discípulos, después llegó a ser pastor de esta iglesia. Y a Timoteo, Pablo le envía 2 cartas pastorales en la cual él le da consejos acerca de cómo debía conducirse en la iglesia de Dios. Después la pastoreó Juan el discípulo amado, el que recibió las cartas del Señor y las envió a cada iglesia. Así que esta es una iglesia que él conocía. Juan conocía esta iglesia. Juan ya era un anciano de cerca de 90 años de edad. Se dice que Juan, mientras él realizaba su labor pastoral, porque no solamente era pastor de la iglesia de Éfeso, sino que además era obispo
o superintendente de las iglesias del Asia Menor. Él llegaba a cada iglesia siendo ya un anciano. Su única predicación consistía en esto. A donde llegaba les hacía esta pregunta: hijitos, ¿todavía se aman los unos a los otros? Porque si algo había aprendido Juan, era amar a su prójimo. Juan en su juventud había sido un hombre arrebatado, un hombre dado a odiar a su prójimo, un hombre dado al prejuicio. Un día no quisieron recibir en cierta ciudad a Jesucristo, a su maestro. Y Juan le dijo a Jesucristo: Señor, ¿quieres que oremos como oró el profeta Elías para que caiga fuego del cielo y consuma esa ciudad? Y Jesucristo lo reprendió por su falta de amor. Pero ese hombre que no tenía amor a su prójimo, Cristo lo transformó. Y la predicación de sus últimos días era esta: todavía se aman. Así que es una carta que el apóstol esta es una iglesia que el apóstol Juan amaba con todo su corazón. La había pastoreado durante muchos años. Por causa de su predicación en ese lugar, lo habían desterrado de la iglesia a la isla de Patmos, que estaba algo así como a 100 kilómetros de distancia, en medio del mar Egeo. Y allí él recibió esta carta. Y en primer lugar, él comienza en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Juan comienza dándonos una descripción del Señor. Una descripción del Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:1 dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Apocalipsis 2:1. Una descripción apropiada para la iglesia. Jesucristo lo es todo. Él está dispuesto a ayudarnos en medio de cualquier necesidad. Él le recuerda a su sucesor, al pastor de la iglesia de Éfeso, y le dice: Cristo te tiene en sus manos. Sin importar cuál sea tu condición espiritual, Él te tiene en sus manos. Allí estás seguro. Él no te va a perder, pero tú tienes que reconsiderar tus caminos. Jesucristo dice: el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, Él tiene control de nuestra vida. Los candelabros representan a la iglesia. Él nos vigila, Él nos supervisa, Él ve nuestras necesidades como iglesia, Él ve nuestras carencias, y en lo personal, Él ve tus problemas en lo particular, y Él está dispuesto a ayudarte. Él nos sustenta, Él tiene sus 7 estrellas en su diestra, Él tiene la autoridad. Sin que importen nuestros problemas o dificultades, entiende, estamos bajo su autoridad. Él vigila sus iglesias, Él ejerce control sobre nosotros. Así que primero inicia Juan diciéndole a su iglesia amada que Él tiene el control. Y quiero seguir adelante porque es interesante la temática que hemos de ver. Porque en segundo lugar, se nos da el diagnóstico de la iglesia. Versículos 2 y 3 de este capítulo 2. Miren lo que dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Las buenas noticias en cuanto a esta iglesia abarcan la mayor parte de la carta. En primer lugar, dice el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras. Era una iglesia dinámica, era una iglesia trabajadora, era una iglesia que servía, era una iglesia que hacía la obra del Señor. A veces los creyentes restamos importancia a las obras, pero déjame decirte que las obras son parte importante de la vida cristiana. Efesios 2:10 dice que nosotros
Fuimos creados para andar en buenas obras, para hacer las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Son obras de amor sobre toda circunstancia. Ellos habían comprendido bien la enseñanza del apóstol Pablo. Le daban a las obras una importancia suprema. Decían, creemos en Dios, hay que trabajar. Creemos en Dios, hay que evangelizar. Somos una iglesia dinámica. Pero no solamente eso. Ellos eran una iglesia dedicada. Jesucristo dice, conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo. La palabra arduo nos describe junto con la palabra trabajo un esfuerzo al punto del agotamiento. Habían pagado un precio por servir a Cristo. Estaban cansados debido al trabajo que ellos desempeñaban. Segundo de Samuel capítulo 24, versículo 24. Segundo de Samuel capítulo 24, versículo 24. Nos describe a un hombre que está dispuesto a pagar un precio por su adoración a Dios, por su servicio a Dios. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 24, son palabras del rey David. El rey David dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí un altar para Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Era una iglesia dedicada. Se esforzaban hasta el agotamiento por hacer el trabajo. David, él pagó un precio. Quería ofrecer un holocausto a Dios. Había tiempos de crisis, había una plaga que estaba destruyendo al pueblo. Dijo, yo tengo que adorar a Dios para que la plaga cese. Entonces él compró un campo, se lo ofrecían gratis. Dijo, no, yo tengo que pagar por él, tengo que pagar el precio. A veces queremos ser bendecidos, pero sin pagar un precio. A veces queremos avanzar, pero no estamos dispuestos a hacer la obra de Dios, porque hacer la obra de Dios cuesta trabajo, hermanos. Hay que pagar un precio a veces. Echarle gasolina al carro, levantarte un poco más temprano para ir por uno u otro hermano que no tiene automóvil para desplazarse y llegar a la iglesia. Hacer un esfuerzo y pagar de tu sueldo el taxi o la combi. Levantarte temprano con el frío, cambiar a los niños, hacerle de comer al esposo. Todo para estar aquí en la casa de Dios. Por supuesto que se requiere un esfuerzo. Un esfuerzo para desplazarte de un lugar a otro de la ciudad e ir a predicar la palabra en una célula y estar allí. Un esfuerzo para ir al hospital y orar por los enfermos. A veces llegas al agotamiento. Recibí en días pasados un mensaje de una hermana muy hermoso, me expresaba sus necesidades, una petición de oración, y al final me daba una palabra de aliento porque me decía, pastor, estoy orando por usted para que no se canse. Dije, yo creo que ella ha visto el esfuerzo que estoy haciendo a veces, el esfuerzo que hacemos por estar con la gente, a veces a las 2, 3 de la mañana, a veces a las 7, 8, 9 de la mañana, ir al hospital, ir por nuestros hijos a la escuela, regresar a hacer visitas. Eso es un esfuerzo al punto del agotamiento. Y esta era una iglesia que nos da el ejemplo, porque era una iglesia dinámica y dedicada, pero además era una iglesia decidida. Cuando hablamos de decisión, estamos entendiendo que era una iglesia que lo que se proponía, lo realizaba. Jesucristo dice, yo conozco tu paciencia. Era una iglesia paciente. Esta palabra aparece 2 veces en esta carta. Una vez con respecto al servicio y una vez con respecto al sufrimiento. Eran pacientes para servir. A veces iban a evangelizar y la gente los despreciaba. Seguían evangelizando. Si una puerta se cerraba, otra puerta se abriría. Iban a orar por los enfermos. Eran pacientes al recorrer largas distancias para cumplir su objetivo. Era una iglesia decidida. Sabían lo que querían. Querían implantar el reino de Dios en la tierra. Y para eso se requiere paciencia, hermano.
Fíjese que a veces los siervos de Dios escuchamos muchas problemáticas de los hermanos. Y muchas veces los hermanos te dicen, pastor, pero quiero que esto que voy a platicar no se lo diga a nadie. Tienes que guardar un secreto pastoral. Ni a tu propia esposa se lo puedes decir, ni a tu fuente o a tu objetivo de desahogo. Que a veces la esposa es con quien nos desahogamos de los problemas. Pero a veces los hermanos te dicen, ni a su esposa se lo diga. Está bien, tengo que respetarlo. Pero a veces es una carga muy fuerte para nosotros. ¿Cómo nos desahogamos entonces? Llevamos los problemas ante Dios. Señor, mi hermano tiene este problema. Bendícelo, ayúdalo, dale sabiduría, muéstrale el camino para encontrar la solución. Y es la manera en que mantenemos el equilibrio, es la manera en la que no nos volvemos locos. Porque a veces se requiere mucha paciencia, hermanos. Cuando un hermano tú lo estás ganando para Cristo, lo traes aquí y luego deja de asistir y tienes que volver a ir por él y luego dices, ya no voy a ir porque ya le di muchas oportunidades y el tremendo no viene, me volvió a fallar. Pues se requiere paciencia para actuar con humildad y decir, el próximo domingo voy a buscarlo nuevamente. Era una iglesia decidida. Sabían lo que querían, eran pacientes por su responsabilidad y su entrega al ministerio del Evangelio, eran firmes en su resistencia, eran perseguidos y eran odiados, pero ellos persistían en predicar la verdad. ¿Tú eres una persona decidida? Te pregunto. ¿Te han dicho, ya vas a comenzar otra vez con eso? ¿Ya vas a empezar a hablarme de los hermanos? No es de los hermanos de quien te quiero hablar, es de Jesucristo. No es en contra del cigarro o en contra del alcohol, es acerca de la verdadera vida eterna, de disfrutar verdaderamente la vida, de tener paz con Dios. El sindicato de orfebres de la ciudad había intentado exterminarlos, pero ellos habían resistido. Eran gente resistente. Un día Spurgeon dijo las siguientes palabras: oren que Dios envíe unos pocos hombres que tengan agallas. Hombres que cuando sepan que algo no está bien, no se alejen, ni se dobleguen. Hombres que perseveren mucho más, porque hay dificultades que superar o enemigos que enfrentar. Hombres que sean fuertes y fieles al Maestro, aunque encuentren oposición. Que mientras más se les empuje el fuego, más fogosos se vuelvan. Y que como el arco, mientras más se tensa la cuerda, más poderosamente dispara sus flechas. Sí, mientras más se les insulta, más poderosos se hacen en la causa de la lucha contra el error. Dios quiere gente así, hombres y mujeres así, que cuando te dan una cachetada pongas la otra mejilla, pero sigas predicando de Jesucristo. Que cuando la gente te cierra la puerta, toques a la siguiente, porque allí va a estar la bendición de gente que te va a escuchar el mensaje de salvación. Pero además, eran una iglesia disciplinada. No hacían las cosas a la y se va. Jesucristo dice, y tienes que no puedes soportar a los malos. No soportaban a los malos. Eran pacientes, pero no con los malos. Cuando veían que uno de sus hermanos persistía en el pecado, inmediatamente lo disciplinaban, le reprendían, le advertían. Y si no se arrepentía y volvía al camino correcto, entonces no lo podían soportar. No soportaban la hipocresía, condenaban a los hipócritas, condenaban a aquellos que profesaban servir a Cristo, pero solamente de labios, que lo negaban con sus vidas. Aquellos que cantaban en el templo, te amo, oh Dios, te exalto, mi rey, y saliendo de ahí se iban al antro y tomaban sus cervezas. En cuanto los veían, los reprendían, porque eran una iglesia disciplinada. ¿Qué nos habla de esto? Que eran una iglesia que estaba dispuesta a confrontar a los de doble moral. Para ellos era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Me contaron de una iglesia aquí en Saltillo, y lo voy a decir, que tienen por costumbre que hicieron un antro para los jóvenes en la iglesia. ¿Qué les parece? Y allí hacen conciertos, tocan un grupo cristiano, luego otro, y los jóvenes ahí se gozan.
ahí conocen a la novia, a la futura esposa. Pero lo más repugnante de todo, lo que yo sí tendría que criticarles y decir que no está bien, es que les dan cerveza a los jóvenes. Les venden cerveza a los jóvenes. No cerveza de alcohol, cerveza de raíz, dicen. Y alguien me decía por ahí, pues la de raíz también tiene algo de alcohol. Así que si te tomas 8, equivale a una de las otras. No, hermanos, nosotros no debemos de tolerar el pecado. Porque tú sabes que eso es malo. Porque tú sabes que eso destruye las vidas. Sabes que el alcohol destruye las vidas y a las familias. Destruye nuestro cuerpo. Pero ellos estaban dispuestos a obedecer más a Dios antes que a los hombres. Sé de otra iglesia, que no voy a decir nombres, pero realizan sus reuniones de líderes en el OPAS. Nunca he ido al OPAS. No sé si alguien ha ido. Pero sé que es un antro también, ¿no? ¿O cómo lo llamaremos? ¿Un bar? ¿Restaurante bar? Bueno, y ahí en medio de las cervezas hacen sus reuniones de planeación, de qué campañas evangelísticas van a hacer, qué grupo de música van a traer para la campaña, para que ministre. Y entre copa y copa hacen sus planes para servir a Dios y la iglesia y la causa de Cristo en Saltillo. Eso es hipocresía. Yo le pongo a usted el ejemplo y me gusta comentarlo con la gente. Si usted me viera saliendo a mí de una cantina, ¿qué pensaría de mí? ¿Qué ando evangelizando? Yo he aprendido, hermanos, que no tiene sentido. Lo he aprendido en mi experiencia pastoral. No tiene sentido evangelizar a un borracho. Porque hoy te dice que sí, y mañana ni se acordó de lo que prometió delante de Dios. Hoy le entrega su vida a Cristo llorando, y el día de mañana vuelve, como dice el apóstol Pedro, al vómito del pecado. Entonces, ¿para qué voy a una cantina? Pero si tú me ves saliendo de un supermercado con unos buns, 2X Lager, ¿sí? ¿Qué pensarías de mí? Pues pensarías que soy un alcohólico o un borracho. Pensarías que soy un hipócrita. Así que yo prefiero mejor nada de alcohol. Ni una. Aquí dice, una no es ninguna. ¿Sí? Pero la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea en la copa. No lo mires ni siquiera. La Biblia te prohíbe mirar tan siquiera el vino. Porque luego se te va a hacer agua en la boca. Y cuando veas un espectacular ahí de 2X Lager y la güera ahí, se te va a hacer agua en la boca. Mejor nada. Mejor recházalo. Así es. Ahora, si tú vas a estar en un lugar donde se toma cerveza y tú sabes que eres proclive a dejarte llevar por el vicio, mejor aléjate de ese lugar. Para que no manches tu testimonio. Porque el día de mañana la gente va a decir, pues los cristianos son iguales que nosotros. Qué pena es, hermanos, de veras, que a veces me meto a Facebook, a páginas de hermanos, y ahí con sus cervezotas en la mesa. Digo, pues yo no creo que las tengan de adorno, sinceramente. Pero qué pena que suceda eso en el pueblo de Dios. Ellos eran una iglesia disciplinada, pero además eran una iglesia con discernimiento. ¿Por qué? Porque había gente que se decían ser apóstoles. Mire, dice aquí el versículo 3, en el libro de Apocalipsis. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante. Ahora, ellos tenían discernimiento. Había gente que de pronto llegaba a la iglesia, llegaban a predicar y le decían al pastor, pastor, ahora usted se va a sujetar a mí, porque yo soy un apóstol, porque hay una sucesión apostólica, porque a mí me impuso manos el apóstol Pedro. Y ese era un problema en la iglesia en aquel tiempo, el problema de la sucesión apostólica. Esta gente a la cual los efesios los habían probado y los habían hallado mentirosos, decían provenir y ser superiores a los apóstoles. Y además, en el versículo 6 de Apocalipsis, capítulo 2,
Hay una nota especial porque dice, ¿quién es esto? Versículo 6. ¿Quién es esto? Que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ellos sabían discernir cuando una doctrina no estaba correcta, porque tenían discernimiento. ¿Qué es esto de los nicolaítas? Era un grupo adverso al cristianismo. Hay quien dice que su fundador había sido Nicolás, uno de los 7 diáconos que habían sido nombrados en Jerusalén en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Nicolás, de allí venían. Hay quien dice que eran gente que se entregaban al pecado, a los placeres. Incluso Clemente dijo de ellos, se entregaron a los placeres como chivos, llevando una vida de inmoralidad y una vida floja. La libertad fue reemplazada por el libertinaje y una gracia pervertida. Así los definían a los nicolaítas. Pero hay quien va más allá y toma la palabra nicolaíta y ve su origen en el idioma griego, y entonces dicen, los nicolaítas era un grupo que promovía en las iglesias una clase sacerdotal en posición que mandaba sobre el creyente común. Es decir, la palabra Nicolás significa conquistador, mientras que la palabra laítas proviene de la palabra laos, que significa laico, conquistador del pueblo, conquistador de los laicos. Eran gente que propugnaba por poner un sistema de obispos, arzobispos, que dominaban al pueblo. Miren, primera de Pedro 2:9, quiero llevarlo a este pasaje. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice de esta manera: mas vosotros sois linaje escogido, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes somos sacerdotes en la iglesia de Dios? Todos. El sacerdocio no está determinado solamente a un grupo o a una casta. Todos somos sacerdotes de Dios. Nación santa. ¿Quiénes somos los santos de Dios? Todos. No solamente aquellos que han muerto y que han sido canonizados. No solamente San Pedro. No solamente ¿quién? San Pablo, Juan Pablo II. Que están a punto de convertirlo primero en ¿qué? En beato y luego en santo. Y les apura, les urge nombrarlo santo. Y están buscando milagros. Dicen que sanó a una monja de Parkinson, la enfermedad que él mismo padecía en su cuerpo. Y lo quieren hacer el santo que va a sanar a los enfermos de Parkinson. ¿Sabes por qué les urge? Porque alrededor del mundo están surgiendo escándalos de sacerdotes que cometieron pederastia. Y Juan Pablo II lo sabía. Karol Wojtyla lo sabía. Y Benedicto XVI, este hombre, cuando aún no era papa, él también lo sabía y ocultó las pruebas, y a nadie se le juzgó y a nadie se le condenó. En Estados Unidos han pagado miles de millones de dólares las diócesis de Estados Unidos católicas por cuestión de indemnización a niños que en el pasado fueron abusados y que hoy son hombres y mujeres, y ellos lo sabían y nunca enjuiciaron a nadie. Y les surge, antes de que siga destapándose esa cloaca de inmoralidad, nombrarlo un santo, porque si no, se va a saber la verdad. Y la gente ya lo sabe, la gente no es tonta. Porque a la iglesia últimamente no le ha ido muy bien, a la iglesia católica. Pues mire, todo esto tiene su origen allá precisamente. La iglesia de Éfeso no soportaba a los nicolaítas, porque ellos querían poner una casta sacerdotal, arzobispos, obispos, gente que dominara al pueblo, gente que estuviera separada de la iglesia. Aquí, hermanos, en esta iglesia, uno como siervo de Dios es tan igual delante de Dios como ustedes. Ocupamos el mismo cargo. Usted es sacerdote delante de Dios, yo también soy sacerdote delante de Dios. Usted es santo, yo también soy santo. Realizo una función distinta. Trabajo de tiempo completo en el ministerio. Me preparo para realizar sermones.
Realiza una función distinta, porque mientras tanto, usted trabaja en sus labores del hogar, en su trabajo, en sus negocios, pero nosotros nos encargamos de nutrir al pueblo, pero somos tan proclives como usted a caer, a fallar delante de Dios, pero también tenemos una alta responsabilidad. Pero yo no soy superior a usted, entiéndalo. Yo no estoy en un pedestal, y el día que lo esté, pobre de mí, porque de ahí voy a caer. Todos los creyentes estamos en el mismo nivel. Y es lo que esta gente no había entendido, los nicolaitas. Nicos y Laos, conquistador del pueblo. De Nicos viene la palabra Nike, esa marca famosa. Nike era la diosa de la victoria para los griegos. Y entonces, ellos querían conquistar al pueblo a través de una casta sacerdotal. Pero Éfeso había adoptado una posición en contra de los nicolaitas. En las próximas semanas hablaremos de la iglesia de Pérgamo, porque ellos no adoptaron una posición, ellos los asimilaron en la iglesia. Si se da cuenta, posteriormente la iglesia de estos tiempos, luego se convirtió en la iglesia católica. Llegaron los nicolaitas a conquistar al pueblo. Y de ahí surgieron los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, papas. Lograron su objetivo, lograron infiltrarse en la iglesia. Pero Éfeso en su tiempo, ellos lo rechazaron. Porque todo estaba en base a la sucesión apostólica. ¿Ha escuchado usted ese término? Todos los papas vienen desde Pedro. Pedro le impuso manos a un sucesor y ese sucesor a otro a su vez, hasta que llegaron hasta el día de hoy, por medio de la sucesión apostólica. Entonces ellos tomaron una posición en contra porque eran una iglesia que discernía. Usted tiene que pedirle a Dios discernimiento en su vida para saber lo que es correcto y lo que no lo es. En tercer lugar, veamos la acusación a la iglesia. Es una breve frase, pero que es una breve frase que incluso conlleva algo de dolor que proviene del Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Con todo que eran fieles, eran trabajadores, eran pacientes, tenían una buena doctrina, rechazaban el mal. Hay una queja del Señor y es esta: has dejado tu primer amor. Una iglesia que tiene enfermo el corazón no puede sobrevivir. El problema de ellos es que habían dejado de lado su primer amor, la devoción por Cristo, que caracteriza al nuevo creyente. Es el amor de la luna de miel que se tiene cuando se viene a Cristo. Jesucristo les decía: ya no me amas como al principio. Trabajas mucho para mí, pero no trabajas conmigo. Hablas mucho de mí, pero no hablas conmigo. Eso era un problema grave en esta iglesia. El primer amor es el amor por Cristo y el amor por los creyentes. Ellos eran intachables en su doctrina. Hay iglesias que son intachables en su doctrina y sin embargo no aman a Jesucristo. Esta iglesia perdió su primer amor. ¿Cuándo es que un creyente abandona su primer amor? ¿Cuándo? Cuando Cristo ya no ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Cuándo además? Cuando pierdes tus sentimientos de calidez, de ternura por Cristo. Cuando hablas de Cristo, pero no hablas con Él. Cuando en la adoración estás viendo para todos lados, pero no eres capaz de cerrar tus ojos y decirle al Señor Jesucristo: gracias, Señor, por la vida que me has dado. Cuando los problemas te abruman y en lugar de acudir ante Él en oración, dedicarle un tiempo a estar en su presencia para que te dé sabiduría, entonces procuras mejor resolver tus propios problemas en tus propios medios. No es extraño que a veces nos quejemos tanto de que no recibimos bendición de Dios, cuando que no somos capaces de buscarle consistentemente. Ellos habían perdido su sensibilidad por Cristo.
Un día, hermanos, me pasó esta experiencia. Dejé de orar un día y después dejé de orar 2. Y después dejé de orar 4. Y después dejé de orar una semana. Y pasaron 2 semanas sin orar. Y yo sentía que algo no andaba bien en mi vida. Y una noche me desperté a las 3 de la mañana. Y yo acostumbro dejar el radio prendido con una estación cristiana local. Y esa noche yo me desperté a las 3 de la mañana y escuché un canto que decía más o menos así: porque te alejas de tu Señor, si Él solo quiere verte feliz. ¿No has pensado lo triste que ha de sentirse el Señor cuando te portas así? No recuerdo toda la melodía, es algo más o menos así, recuerdo la letra de Stanislao Marino, este canto. Yo dije: Señor, me estás hablando a mí. Así que me levanté a las 3 de la mañana, me arrodillé y dije: Señor, no me voy a levantar de aquí hasta que no me sienta en paz conmigo mismo. Perdóname por abandonarte. Estas 2 semanas he predicado de ti, pero no he tenido el cuidado de estar en tu presencia. Perdóname, Señor. Y creo que es el tiempo que más tiempo he permanecido, el periodo de tiempo que más he permanecido sin orar al Señor. Fue una dura lección para mí. Yo sabía que algo no estaba bien. Sabía que yo no hablaba con Él. Sabía que estaba perdiendo mi primer amor. ¿Has pensado lo triste que ha de sentirse el Señor cuando te comportas así? Cuidado, hermanos, que no seamos nosotros creyentes efesios, creyentes que están perdiendo sus sentimientos de calidez y de ternura por Cristo. A veces decimos que es que yo soy duro y así voy a ser toda mi vida. Pero alguna vez le has dicho al Señor: Señor, te amo, Señor Jesucristo. Te amo por la esposa que me diste, por los hijos que me diste, por este día de bendición, por la oportunidad de ganar un alma para ti. Te amo, Señor Jesucristo. ¿Algún día te has puesto romántico con Cristo? Vaya. Porque en el machismo mexicano se nos enseña que los hombres no lloran. Se nos enseña que los hombres no debemos demostrar nuestros sentimientos. Pero déjame decirte que Cristo es diferente. Él verdaderamente te ama. Ya no había nuevos himnos ni cantos de alabanza en esta iglesia. Todo era repetitivo. La liturgia se había institucionalizado. Los programas se repetían año tras año. Cada año en la agenda ya sabían que habría 12 conferencias para varones, una cada mes. 4 conferencias para matrimonios, una cada trimestre, un aniversario anual, el festejo del pastor. Ya todo era mecanizado, ya no lo hacían por amor, lo hacían como una costumbre adquirida, porque habían perdido la comunión y la oración que antes compartían con Cristo. La obra de Dios era más importante que el Dios de la obra. Qué terrible es cuando una iglesia llega a este punto. Mientras yo hacía este sermón esta semana, decía: Señor, no quiero que un día la iglesia, la casa de mi Padre, tú tengas que reclamarle y decirle con dolor en tu corazón: has perdido tu primer amor, te has alejado de mí. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Quiero leer este pasaje. Jeremías 2:2 dice de esta manera. Jeremías 2:2 dice así: dice de esta manera: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Hermanos, ¿por qué están ustedes aquí el día de hoy? Les pregunto. ¿Verdad que porque le amamos? ¿Por qué estoy aquí? Porque le amo. ¿Sabes que anoche me sentía tan mal físicamente que fue un esfuerzo levantarme hoy?
Y digo, ¿y por qué estoy aquí? Porque le amo. Aquí estoy porque le amo, no hay otra razón, no hay otra explicación, Señor. Dice, me he acordado de ti cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Qué triste es que a veces buscamos a Cristo cuando hay necesidad, pero apenas se resuelven nuestros problemas económicos, nos alejamos de Él. Yo a veces tengo que decirle a ciertos hermanos, Dios te tiene así hasta que aprendas humildad, porque Dios conoce tu corazón y Él no te va a sacar de esta condición hasta que Él lo tenga determinado. Pero mientras tanto, tienes que aprender a seguirle, así como el pueblo de Israel seguía a Jehová en medio del desierto. Dice, me acuerdo del amor de tu desposorio, cuando andabas en tierra no sembrada. ¿Qué habla esto? Habla de periodos de escasez. Dios quiere enseñarte a amarle por sobre todas las cosas. Que muestres el amor y la fidelidad que Job tuvo en medio de las pérdidas familiares, personales y materiales. Se fue la esposa, murieron los hijos, perdió sus ganados, perdió sus criados, perdió el respeto de todos, perdió el respeto de sí mismo, pero no perdió su amor por Jehová. Eso es lo que Dios espera de ti. Esa respuesta espera Dios de ti. Eso es primer amor. Recuerdo cuando me casé con mi esposa, ¿sabe cuáles eran nuestros muebles? Un estéreo con potencia de 250 watts. Nunca se me olvidó. Me costó 1,200 pesos. Lo compré una semana antes de casarnos porque dije, televisión no tendremos, pero al menos estéreo sí vamos a tener. Una mesita de esas de Corona, de la cerveza Corona de lámina que aún hoy conservamos. Esa mesita era nuestra mesa. Ahí realizábamos nuestros banquetes. Un sartén eléctrico. Allí dorábamos la carne. Un colchón y en el suelo nos acostábamos. Ese es el primer amor. Yo no le ofrecí garantías a mi esposa. Le dije, sabes que soy siervo de Dios y aunque ahorita trabajo de cajero en Aurrerá, el día de mañana, tarde o temprano, voy a terminar sirviendo a Dios. Y no va a ser fácil, pero yo sé que Dios nos va a bendecir. ¿Quieres casarte conmigo? Y ella aceptó casarse conmigo, no por las garantías que yo le ofrecía, porque no tenía mucho que ofrecerle. Ganaba 800 pesos por semana. Teníamos deudas en Coppel, teníamos deudas en Electra, pero teníamos mucho amor. Un día comíamos una carne que habíamos comprado. Era quincena y nos pudimos dar ese lujo. Y recuerdo unas palabras de mi esposa que las llevo grabadas en mi corazón. Después de comer ella dijo, Salvador, Chava, le dijo, no tenemos todo lo que queremos, pero nos tenemos el uno al otro. Y tenemos a Dios en nuestra vida, que es lo más importante. Mire, yo tuve que disimular para que no viera mis lágrimas, pero esas palabras me hicieron llorar. Eso es el primer amor. Se puede comparar con el amor que sientes por tu esposa, cuando la conociste, cuando andabas detrás de ella, cuando te obsesionaste con ella y dijiste, yo a ella la quiero para casarme. Bueno, Él dice, yo me acuerdo de ti, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, pero aún en medio de las carencias, estabas dispuesto a seguirme. Esta iglesia había enfrentado problemas. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo, cuando inició la iglesia de Éfeso, rentaba un local, lo pagaba con su propio dinero, con su propio bolsillo del esfuerzo de su trabajo? Allí rentaba el local y allí predicaba la palabra. Allí surgió la iglesia de Éfeso. Luego la iglesia creció, luego compraron un terreno, luego construyeron un templo, luego edificaron una casa pastoral, luego edificaron una escuela bíblica. De ahí salían misioneros, de ahí salían obreros para la obra de Dios. Ahora lo tenían todo. Los tiempos de carencia ya habían pasado. Eran gente culta, aunque también había gente humilde. Era gente que tenía medios económicos, porque Éfeso era una capital en aquel tiempo de este lugar, de esta región. Era una capital económica. Era algo así como la Sultana del Norte de nuestros tiempos, como la ciudad de Monterrey. Era gente que tenía medios económicos. Sin embargo,
Habían perdido su primer amor. Juan 14, 23. Quiero leer este pasaje. Juan capítulo 14, versículo 23, dice de esta manera: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gracias, Marco Tulio. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Mi palabra guardará. Amas a Cristo. La obediencia a Cristo se demuestra en la obediencia. El amor a Cristo se demuestra en la obediencia. Mi palabra guardará. El amor a Cristo se demuestra en la comunión con Él. Si tú oras a Cristo, si tú estás con Él, si tú le alabas, Él va a venir contigo y va a ser morada contigo y vas a sentir la bendición de Él. Pero ellos habían perdido la comunión y la oración que antes compartían con Jesucristo. Hacían cultos de oración, no lo dudo, pero tal vez tomaban la actitud de algunos creyentes cuando van a los cultos de oración, que llegan y se ponen a leer la Biblia, que llegan y se ponen a platicar de las últimas noticias, que llegan y lo que hacen es todo menos orar. Habían perdido comunión con Jesucristo. En sus casas, en el templo, ya no oraban. ¿Qué afecta al compañerismo en la iglesia? Miren, la crítica, las quejas, la envidia. Cuando ves el auto de tu hermano dices: híjole, yo quisiera tener un carro así. Cuando te da coraje que tu prójimo en la iglesia sea prosperado. Una mente egoísta. Cuando dices: no, esto solamente es para mí. Hay necesidad en la iglesia, pero esto es para mí, ¿por qué lo voy a compartir? Una mente egoísta. La carnalidad. Esas son cosas que afectan a la iglesia. La iglesia, además, había perdido su amor por la gente. Anoche platicaba con un amigo. Él va a otra iglesia y es líder de otra iglesia. No es pastor, pero es líder de aquella iglesia. Me decía: Salvador, no sé qué nos pasa. Hemos perdido el rumbo. La gente se está yendo de nuestra iglesia. No sabemos qué hacer para enmendar el camino. Y a veces yo me desespero y digo: pues aunque sea, hay que salir a un hospital, llevar unos panes, unos refrescos, unos cafés, hacer lo que hace Clamor en el barrio, mostrar el amor al prójimo. Y que tiene razón, eso es lo que falta. Dice: es que nos hemos encerrado entre cuatro paredes. Tienen que salir afuera. Empiecen por lo esencial, empiecen por lo principal. ¿Para qué dice el apóstol Pedro que nos llamó el Señor Jesucristo? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Tienes que volver a lo principal. ¿Quieres mostrar amor a Dios? Tienes que mostrar amor a tu prójimo. Pero desafortunadamente, esta iglesia ya no mostraba ni siquiera amor a su prójimo. Llegaba gente encumbrada, bien vestida, les daban lugares de preferencia. Llegaba gente humilde y los ignoraban, los echaban hacia atrás, los sentaban en el suelo. Esa era la falta de amor de Éfeso a su Dios y a su prójimo. No puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu prójimo a quien sí ves. Es algo recíproco. Habían tomado Mateo 25, 42 al 45 y lo habían tergiversado y lo habían dicho de esta manera: porque estuve hambriento y ustedes formaron un club humanitario y discutieron mi hambre. Estuve preso y ustedes escurrieron en silencio en la capilla del sótano para orar por mi liberación. Estuve desnudo, debatieron en su mente la moralidad de mi apariencia. Estuve enfermo y se postraron a dar gracias a Dios por su propia salud. Estuve desamparado y predicaron sobre el refugio espiritual que hay en el amor de Dios. Estuve solitario y me dejaron solo para orar por mí. Parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo sigo aquí solitario y con hambre y con frío. Hacían reuniones de planeación para evangelizar, para abrir misiones, para ir a predicar a los hospitales, para ir a visitar a los enfermos, pero nunca llevaban a cabo sus planes. Qué terrible es esto, ¿verdad?
Y aun cuando lo hacían por compromiso, porque no mostraban un verdadero amor. Cuarto lugar, hermanos, las demandas hechas a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Apocalipsis 2:5. Arrepiéntete, si no pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Las demandas a la iglesia. En primer lugar, Jesucristo le dice: recuerda de dónde has caído. Recuerda tu entusiasmo al leer la Biblia. Aquella primer Biblia que compraste, con cuánto amor la atesorabas y la guardabas, con cuánto cuidado la abrías para que sus páginas no se arrugaran. Incluso tenías temor a marcarla con un marcatextos, porque era tan amada la palabra de Dios para ti que sentías que era una falta de respeto marcarla o rayarla tu Biblia. Recuerda ese entusiasmo. Recuerda lo que has perdido. Recuerda de dónde has caído. Recuerda el valle de sombra en el cual te encuentras. Recuerda la indiferencia que ahora sientes, la ingratitud en la que te encuentras, y contempla el acantilado del cual has caído. Era una iglesia que había caído de la gracia de Dios. Miren, una persona puede ser tan recta como el fusil de una escopeta, como el cañón de una escopeta, y tan vacía como el cañón de una escopeta. ¿Sí entienden lo que le quise decir? Hay gente que es muy recta doctrinalmente, pero espiritualmente están vacíos. Están tan llenos de religión, pero esa religiosidad no da lugar a Dios en sus vidas. Y así era la iglesia de Éfeso. Lastimosamente así era. Habían caído de la gracia de Dios. Se encontraban en un valle de desolación, de desamor, y habían caído del acantilado de la gracia de Dios y del amor divino. Dice: recuerda de dónde has caído. ¿Recuerda usted la historia de aquel hombre, el rico y Lázaro? ¿A dónde se fue Lázaro? Al seno de Abraham. ¿A dónde se fue el rico? Al infierno, al lugar de tormento. ¿Qué los separaba el uno del otro? Una gran cima puesta entre ambos. Ni tú puedes pasar para allá, ni yo puedo ir hacia allá a ti. Así que no me pidas que envíe a Lázaro a que moje su dedo en agua y lo ponga sobre tu lengua, para que refresque tu lengua en medio de tus tormentos. Es una parábola que la podemos aplicar aquí. Estaban sumidos en la desolación. Recuerda de dónde has caído. ¿Y sabe usted por qué el rico llegó a ese lugar? Por su falta de amor a su prójimo. Nunca se acordó de su prójimo. Si este hombre hubiera tenido la capacidad para quitarse sus vestiduras, de tomar la vestidura de su closet, de su armario, y llevárselas a Lázaro, si hubiera tenido la capacidad de tomar sus manjares que había sobre su mesa y dárselos a Lázaro para que saciara su hambre, de invitar a Lázaro a pasar a su recámara y que tomara un tiempo de reposo en su cama, otra hubiera sido la historia. Pero estaba allí precisamente por su falta de amor al prójimo, su falta de amor a Dios. Y era la misma condición de la iglesia. Recuerda en dónde estás. Recuerda el acantilado del que has caído. Recuerda los privilegios de los que gozabas. Y dice más adelante: y arrepiéntete. Arrepiéntete. Cambia de parecer. Que tu actitud a Cristo sea diferente. Da media vuelta y camina en dirección opuesta. Hechos 3:19. Está después del libro de Juan. Hechos 3:19, mire lo que dice. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cambia tu actitud. Da la media vuelta y regresa a Dios. Da un giro de 180 grados y dale la cara a Dios y dile: Dios,
enséñame a amarte porque ya no sé cómo amarte. Esa pasión que sentía por ti, ya la perdí. Ya me da vergüenza hoy hablar a mi prójimo de ti, cuando que antes no cesaba de hablar las bendiciones que tú le habías dado a mi vida. Arrepiéntete. Isaías 55:7 es un pasaje totalmente evangelístico. Isaías 55:7 dice de esta manera: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Era una iglesia que podía ser restaurada, pero tenían que arrepentirse. Pero además, Cristo les dice: repite, recuerda, arrepiéntete, repite, haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. El punto de retorno es el punto de partida. ¿Quieres regresar a Cristo? Vuelve a hacer lo que hacías al principio. Vuelve a tomar tu Biblia y dile a Dios: enséñame a amar tu palabra y a obedecerla, a ponerla por práctica. Vuelve a arrodillarte y di: Dios, aquí estoy dispuesto a que mis rodillas se llenen de callos, pero yo quiero sentir tu presencia. Necesitamos la presencia de Dios. Yo decía con este amigo: necesitamos un Pentecostés. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a esta iglesia. Necesitamos crear programas que sacien necesidades espirituales en esta iglesia. Necesitamos un Pentecostés. Necesitamos volver a sentir la presencia de Dios. Por supuesto que la hemos sentido, por supuesto que Él está con nosotros, pero que también los que no le conocen, al entrar aquí, sientan la presencia de Dios. Que aquí la gente se convierta al Evangelio, que aquí la gente sienta en su corazón lo que usted ha sentido cuando le hemos predicado de Jesucristo. Finalmente, hermanos, la promesa al vencedor. Apocalipsis 2:7 dice Jesucristo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Fíjense qué hermosa es esta historia. Al vencedor se le permite comer del árbol de la vida. ¿Sabe usted que Jesucristo, sabe usted que el Señor, cuando creó al hombre y a la mujer a su imagen, los puso sobre un huerto llamado el huerto de Edén, el huerto de las delicias, es el significado de esta palabra? Y que allí en el centro del huerto puso dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y había muchos otros árboles frutales, de todos podían comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2 lo dice. Y en Génesis 2:9 se menciona por primera vez el árbol de la vida. Vayamos al libro de Génesis porque quiero que quede bien marcado en nosotros esta enseñanza antes de terminar. Génesis capítulo 2, el árbol de la vida. Pues miren, Cristo dice: al vencedor, al que se arrepienta, al que recuerde, al que recapacite, al que repita las primeras obras, yo le daré acceso al árbol de la vida. Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted sabe cuál era la condición: de cualquier árbol del huerto podrás comer, pero el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Usted conoce la historia en Génesis capítulo 3, que la mujer Eva se dejó llevar por el engaño de Satanás. Allí entró el pecado al mundo. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Génesis capítulo 2, Génesis 3:22. Génesis 3:22, mire lo que sucedió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya el hombre ahora estaba condenado a morir a causa de su pecado. Ahora Dios dice: no quiero que siendo pecadores sigan viviendo para siempre.
No quiero que sigan siendo inmortales. Así que los echaron del huerto del Edén. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Pero Jesucristo dice, si tú te arrepientes, si vuelves a tu primer amor, si vuelves a las primeras obras, si tú me vuelves a demostrar que me amas, dice, vas a ser un vencedor. Y te voy a dar a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Esto habla de la inmortalidad. Cuando Cristo venga, nos va a recompensar. Y vamos a tener acceso al árbol de la vida nuevamente. Y no solamente eso, dice, el vencedor se convertirá en ciudadano del paraíso de Dios. Nuestros primeros padres fueron expulsados. Hoy tenemos en Cristo la posibilidad de regresar al paraíso de Dios. Quiero terminar con esta historia. Porque ¿a cuánto les gustaría ir al paraíso? Pregunto. Yo quiero ir al paraíso. Yo quiero ir al cielo. Pero déjenme contarle, ¿para qué queremos ir al cielo? En la época de Ciro el Grande, el gran emperador persa, había un hombre que vivía en las afueras de su reino, y su nombre era Cagilur, el cual era una especie de Osama Bin Laden de su tiempo. Cagilur no podía ser rastreado ni capturado y causaba al imperio toda clase de devastaciones. Un día Ciro el Grande dijo, voy a enviar todo mi ejército contra él. Y lo capturaron y lo trajeron para ser sentenciado y ejecutado. Ciro estaba sentado en su trono y trajeron a Cagilur junto con su esposa y sus dos hijos pequeños. Cagilur era un hombre apuesto, alto, de hombros anchos, tenía inquisidores ojos azules. Su esposa era de noble y hermosa apariencia. Sus dos hijitos eran extremadamente hermosos, con cabello rizado y dorado alrededor de sus rostros. Ciro estaba impresionado con Cagilur y le preguntó, si yo te perdonara y no decretara tu muerte, ¿qué harías? Cagilur respondió, si me perdonaras, yo te serviría el resto de mi vida. Ciro miró a los niños y le dijo, si yo perdonara la vida de tus hijos, ¿qué harías? Cagilur dijo, si tú perdonaras la vida a mis hijos, tus enemigos serán mis enemigos, y yo pelearía por ti, y reuniría a mis enemigos que están esparcidos, y los haría parte de tu ejército para pelear por ti. Ciro miró a la esposa de Cagilur y dijo, si yo perdonara la vida de tu esposa, ¿qué harías? Y Cagilur contestó, Señor, si perdonas la vida de mi esposa, yo con gozo moriría por ti. Ciro se conmovió tanto que no solamente lo perdonó, sino que le envió como gobernador de la provincia en la cual vivía Cagilur. Cuando volvieron a su casa, Cagilur, que nunca había estado en un palacio como el palacio de Ciro, le dijo a su esposa, cuando pasamos por esos portales, ¿viste el mármol? ¿Cómo sus colores estaban mezclados? ¿Viste los tapices de las paredes? Sus colores parecían los rayos de una puesta del sol. Ella respondió, no, mi querido esposo, no los vi. Él le preguntó, ¿viste el trono? Luce como si fuera de oro sólido. Nunca he visto algo parecido. ¿Lo viste? Ella dijo, no, mi querido esposo, no lo vi. Él, un poco molesto, le preguntó, entonces, mujer, ¿qué viste? Y ella, con una tierna sonrisa, le contestó, yo solamente estaba mirando el amado rostro del hombre que dijo que moriría por mí. Cuando yo vaya al paraíso, cuando yo vaya al cielo, hermanos, yo quiero ver las calles de oro. Yo quiero ver el mar de cristal. Quiero andar sobre el mar de cristal que está delante del trono de Dios. Quiero ver las huestes celestiales. Quiero conocer a los 24 ancianos. Quiero ver las puertas de la ciudad, la gran ciudad, la nueva Jerusalén. Pero sobre todas las cosas, hermanos,
Quiero ver el amado rostro del hombre que no solamente dijo que moriría por mí, sino que entregó su vida por mí en la cruz del Calvario. Eso es tener amor por Cristo. Mientras llegamos a la patria celestial, demostremos en esta vida que le amamos verdaderamente. Demostrémoselo a través de la obediencia a sus principios, la obediencia a su palabra, siendo proclamadores del Evangelio de Jesucristo. Y si usted aún no le conoce, le invitamos a que le entregue su vida a Jesucristo, porque es una promesa que Él tiene para nosotros. Al vencedor le permitiré que vuelva a tomar del fruto del árbol de la vida.